Hay una pregunta que vive en el fondo de toda alma humana, una pregunta que no desaparece con el paso de los años, que no se silencia con los logros, que no se ahoga en el ruido de la vida moderna. Es una pregunta que quizás ya hayas hecho en voz alta, o que tal vez solo has susurrado dentro de tu pecho, en las madrugadas en que el silencio pesa demasiado. La pregunta es esta: ¿existe alguien que me ve? ¿Existe alguien que conoce el peso que cargo? ¿Existe una fuerza mayor que se preocupa por mi vida, por mi dolor, por mis sueños que parecen imposibles? ¿Alguna vez te has sentido atrapado? No necesariamente detrás de rejas de hierro, sino atrapado en una situación de la que no ves salida. Atrapado en un trabajo que consume tu alma. Atrapado en una relación que sofoca tu identidad. Atrapado en un pasado que se niega a soltarte. Atrapado en un miedo que paraliza cada paso hacia adelante. Existe una palabra para eso. Los antiguos la conocían bien. La llamaban esclavitud. Y hoy, antes de que avances más en esta narrativa, quiero que respires profundo. Quiero que traigas a tu mente aquella cosa que más te aprisiona en este momento. Ese fardo que parece demasiado pesado. Esa situación que parece demasiado grande. Porque la historia que estoy a punto de contarte no es solo sobre un pueblo que existió hace milenios. Es sobre ti. Es sobre Dios. Y comienza exactamente donde tú estás ahora. Cierra los ojos por un momento. Intenta imaginar. No el Egipto que viste en los libros de historia con sus pirámides elegantes y doradas bajo el sol. Imagina el otro Egipto. El Egipto que nunca aparece en las postales. Es de madrugada. Un calor denso y sofocante cubre el aire como una manta húmeda. El olor de barro y paja mezclada con sudor humano impregna cada respiración. A lo lejos, en el horizonte aún oscuro, las siluetas de las grandes pirámides cortan el cielo como dedos de piedra apuntando a un Dios que parece distante, indiferente. Pero aquí, al nivel del suelo, la historia es diferente. Aquí, hombres y mujeres despiertan antes del amanecer porque los guardias no esperan. Niños que apenas saben caminar ya cargan cubos de agua en sus pequeñas manos. Ancianos con espaldas encorvadas empujan ladrillos que pesan más que sus cuerpos envejecidos. Y los gritos de los supervisores rompen el silencio de la mañana como látigos que no necesitan tocar la piel para dejar marcas profundas. Este es el mundo de los hebreos. Un pueblo que llegó a Egipto como invitados, como familia de un Salvador, y que a lo largo de 4 siglos se convirtió en propiedad del Estado. 400 años. Piensa en eso. 400 años de mañanas así. 400 años de niños naciendo en cadenas. 400 años de oraciones que parecían subir hasta el techo y caer de vuelta sin respuesta. Pero Dios estaba escuchando. Él siempre estuvo escuchando. Y cuando llega el tiempo de Dios, no el tiempo que nosotros escogeríamos, no el tiempo que nos parece lógico, pero cuando llega el tiempo de Dios, el cielo se mueve de una manera que el mundo no puede explicar. Existe un bebé. Un bebé que no debería estar vivo. El faraón había decretado, todo niño hebreo nacido sería lanzado al Nilo. Era una orden fría, calculada, brutal. Un intento de exterminar a un pueblo haciendo que las propias madres entregaran a sus hijos a la muerte. Pero hay algo que los poderosos siempre olvidan, que el amor de una madre es más fuerte que el decreto de cualquier faraón. Por 3 meses, Jocabed escondió a su hijo. 3 meses de noche sin dormir. 3 meses de ahogar llantos. 3 meses con el corazón en la garganta cada vez que los soldados pasaban. Y entonces llegó el día en que ella supo, ya no había manera de ocultarlo. Pero ella no se rindió. No entregó al hijo a los soldados. En cambio, hizo algo que parece al mismo tiempo desesperado y profundamente lleno de fe, construyó una pequeña embarcación. Una cesta de juncos.
Y colocó al bebé dentro. Y la soltó en el río. ¿Entiendes lo que hizo? Entregó al hijo al mismo río que debía matarlo. Devolvió a Dios aquello que no podía proteger sola. Y en ese gesto aparentemente insano está una de las lecciones espirituales más profundas de toda la Biblia. A veces, la mayor expresión de fe no es aferrarse con fuerza a lo que amamos, sino tener el valor de soltarlo en las manos de Dios. ¿Qué estás intentando controlar que quizás necesita ser soltado? La cesta flotó. Y no por casualidad, fue a parar exactamente donde la hija del faraón había bajado a bañarse. La princesa vio la cesta. Mandó traerla. Y cuando el bebé lloró, algo sucedió dentro del pecho de una mujer que había crecido en el palacio más poderoso del mundo, compasión. La hija del hombre que ordenó la muerte de todos los bebés hebreos miró ese pequeño rostro y sintió moverse su corazón. Y allí, en ese momento aparentemente improbable, en ese encuentro que la matemática de las probabilidades no puede explicar, Dios estaba tramando la redención de todo un pueblo. A través de una cesta de juncos. A través del llanto de un bebé. A través del corazón de una princesa. Dios no necesita circunstancias perfectas para mover la historia. Solo necesita que alguien dé el paso de fe, aunque ese paso sea soltar una cestita en el río. El bebé creció. Y el palacio del faraón que debía ser su prisión se convirtió en su escuela. Moisés, porque ese fue el nombre que la princesa le dio, creció entre mármol y oro, aprendió el idioma del poder, conoció los corredores de la influencia, comió en la mesa de los poderosos. Por fuera, era un príncipe egipcio. Por dentro, había algo que nunca cabría en el palacio. Hay momentos en la vida de ciertas personas en que una escena, una imagen, un instante, rompe la burbuja de comodidad en que vivimos y nos confronta con una realidad que ya no podemos ignorar. Para Moisés, ese momento llegó en una tarde común, cuando salió del palacio y vio a un supervisor egipcio golpeando a un esclavo hebreo. La injusticia que había conseguido ignorar por años enteros se detuvo frente a él como una pared. Y algo dentro de él, algo que quizás ni él mismo sabía que estaba ahí, entró en llamas. Miró a los lados. No había nadie. Y entonces hizo lo que cambiaría su vida para siempre, intervino. El supervisor murió. Y Moisés enterró el cuerpo en la arena del desierto. Pero la arena del desierto guarda secretos solo hasta que el viento decide revelarlos. Al día siguiente, cuando Moisés intentó separar a dos hebreos que peleaban, uno de ellos lo desafió con palabras que cortaron como cuchillos. ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? El secreto había salido. Y Moisés supo, su vida en Egipto había terminado. Huyó al desierto. Piensa en Moisés en ese momento. 40 años de vida construida de la nada. Identidad destruida. Futuro borrado. No era suficientemente egipcio para quedarse en el palacio, y no era suficientemente hebreo para quedarse con su pueblo. No pertenecía a ninguno de los dos mundos. Y allí estaba, en medio del desierto, absolutamente solo. ¿Alguna vez te has sentido así? En tierra de nadie. Sin identidad. Sin rumbo. Sin saber quién eres ni qué hacer a continuación. El desierto tiene una manera de desarmarnos. Y quizás es exactamente para eso que el desierto fue hecho. Pasaron 40 años. 40 años en el desierto. Moisés se casó, tuvo hijos, se convirtió en pastor de ovejas. El hombre que había crecido entre príncipes ahora olía a lana y tierra. El hombre que había estudiado en los más sofisticados centros de conocimiento del mundo antiguo ahora conversaba más con ovejas que con personas. 40 años de silencio. 40 años de aparente insignificancia. 40 años que debieron parecer una eternidad de olvido. Pero Dios no había olvidado.
No existe desierto tan largo que agote la paciencia de Dios. No existe exilio tan profundo que separe a una persona del propósito que Dios puso en ella antes de que naciera. El desierto de Moisés no era un castigo. Era una preparación. Y a veces, el mayor regalo que Dios nos da es un tiempo en el desierto, un tiempo lejos del ruido, lejos de las expectativas, lejos de la persona que construimos, para que podamos descubrir quiénes realmente somos. En el desierto, Moisés aprendió lo que el palacio nunca pudo enseñarle: humildad, dependencia, el arte de cuidar lo frágil, la paciencia de conducir aquello que no quiere ser conducido. Esas son las lecciones del desierto. Y sin ellas, Moisés jamás podría llegar a ser lo que estaba a punto de convertirse. Y entonces llegó ese día. Ese día específico, esa tarde específica, en ese monte específico llamado Horeb. Moisés estaba haciendo lo que hacía todos los días, cuidando las ovejas. Y entonces vio algo extraño. Una zarza ardía en llamas. Eso por sí solo no era necesariamente inusual en el calor seco del desierto. Lo que era imposible era lo que sucedía a continuación: la zarza seguía ardiendo, pero no se consumía. Ardía. Y ardía. Y ardía. Y no se convertía en cenizas. Moisés se detuvo. Algo dentro de él dijo: esto no es natural. E hizo la decisión más importante de su vida hasta ese punto: se volvió para ver. No ignoró. No racionalizó. No tuvo miedo y huyó. Se volvió para ver. Y fue exactamente en ese momento de elección, en ese momento de atención, en ese momento de curiosidad sagrada, que vino la voz. Moisés. Moisés. 2 veces. Dios llamó 2 veces. Como si quisiera asegurarse de que Moisés supiera que era con él. Como si quisiera que ese llamado resonara no solo en los oídos, sino en el alma. Heme aquí, respondió Moisés. Y entonces la voz dijo algo que cambiaría no solo la vida de un hombre, sino la historia de todo un pueblo, y en realidad la historia de toda la humanidad: he visto la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor. Conozco sus dolores. Y he descendido para librarlos. Detente aquí por un momento. Deja que esas palabras se posen. He visto. He oído. Conozco. He descendido. Este es el Dios de la Biblia. No un Dios distante, sentado en lo alto de una nube, indiferente al sufrimiento humano. No un Dios que necesita informes y formularios antes de actuar. Un Dios que ve. Que oye. Que conoce. Que desciende. Y entonces Dios le dijo a Moisés: te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Y ahora llegamos al momento más humano de toda esta historia. Moisés, escuchando la voz de Dios salir de una zarza en llamas en lo alto de un monte sagrado, habiendo oído que el Eterno había visto, oído, conocido y descendido para actuar, Moisés responde con lo mismo que la mayoría de nosotros respondería. ¿Quién soy yo? 2 palabras. 2 palabras cargadas de miedo, inseguridad, vergüenza y quizás también decepción consigo mismo. ¿Quién soy yo? Soy un fugitivo. Soy un asesino. Soy un pastor de ovejas. Soy un hombre de 80 años. Soy alguien que intentó actuar una vez y fracasó. Soy alguien que ya no tiene prestigio, ni conexiones, ni poder. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Y Dios, presta atención aquí porque esto es fundamental: Dios no respondió la pregunta de Moisés. No enlistó las cualificaciones de Moisés. No dijo: tú eres el indicado porque creciste en el palacio y conoces las costumbres egipcias. No. Dios respondió con una declaración que reorienta completamente la pregunta. Yo estaré contigo.
no tú eres suficiente, sino yo estaré contigo. La cuestión nunca fue quién es Moisés. La cuestión siempre fue quién es Dios. Y cuando Dios está con alguien, la insuficiencia humana se convierte en el escenario perfecto para la suficiencia divina. ¿Cuántas veces ya dijiste quién soy yo ante algo que Dios puso en tu corazón? ¿Cuántas veces la grandeza del llamado te hizo retroceder, no por falta de voluntad, sino por exceso de autoconciencia? La respuesta de Dios para Moisés es la misma respuesta de Dios para ti: yo estaré contigo. Y si Dios está contigo, la pregunta ¿quién soy yo?, deja de ser un obstáculo y se convierte en una apertura para el milagro. Pero Moisés no se detuvo ahí. Tenía más objeciones. Y Dios las escuchó todas con una paciencia que solo puede ser divina. ¿Y si no me escuchan? ¿Y si preguntan cuál es tu nombre? No soy elocuente. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Cada objeción era real. Cada miedo era legítimo. Y Dios no ignoró ninguno. Para cada objeción, Dios tuvo una respuesta. Para el miedo al rechazo, señales y maravillas. Para la duda sobre su identidad, yo soy el que soy, el nombre que contiene toda la eternidad. Para la debilidad del habla, ¿quién hizo la boca del hombre? No soy yo. Pero cuando Moisés finalmente llegó al fondo de todo y dijo simplemente: Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar, la Biblia dice que la ira del Señor se encendió contra Moisés. Y aquí hay una verdad incómoda que necesitamos abrazar: hay un punto en que la humildad se convierte en desobediencia. Hay un momento en que decir no soy capaz deja de ser honestidad y se convierte en negativa. Hay una línea entre apoyarse en Dios y usar a Dios como excusa para no actuar. Pero Dios no abandonó a Moisés en ese momento. En cambio, le dio un compañero, a Aarón, su hermano. Él hablará por ti. Dios encontró una solución para la debilidad de Moisés que ni el propio Moisés había imaginado. Y así, con un hombre inseguro y un compañero elocuente, Dios se preparó para liberar a todo un pueblo de 400 años de esclavitud. El viaje de regreso a Egipto fue silencioso. Moisés tomó a su esposa, a sus hijos, su cayado, y comenzó a caminar. Cada paso hacia Egipto era un paso de fe. Cada kilómetro recorrido en el desierto era una elección de confiar. Y hay algo bello y aterrador en esa caminata: Moisés no tenía garantía de éxito. Tenía la promesa de Dios. Pero promesa y garantía son cosas diferentes. La garantía puede sostenerla en la mano. La promesa necesita sostenerla en el corazón. Así fue como Moisés regresó a Egipto. Con una promesa en el corazón y un cayado en la mano. ¿Qué estás sosteniendo en el corazón hoy? La primera audiencia con el faraón fue un desastre. Moisés y Aarón fueron al palacio. Entregaron el mensaje: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Y el faraón respondió con una de las frases más reveladoras de toda la historia humana: ¿quién es el Señor para que yo le obedezca? ¿Quién es el Señor? El faraón era él mismo un dios a los ojos de su pueblo. No reconocía autoridad por encima de la suya. Y esa pregunta, ¿quién es el Señor?, es la misma pregunta que todo corazón humano necesita eventualmente responder. Es la pregunta que define la dirección de una vida. Es la pregunta que separa a quienes viven para sí mismos de quienes viven para algo más grande. El faraón dijo que no y entonces hizo algo cruel: aumentó el peso de la esclavitud del pueblo hebreo. Ahora debían encontrar su propia paja para hacer ladrillos, pero producir la misma cantidad que antes. El pueblo hebreo se enojó. Y no fue con el faraón que se enojaron. Fue con Moisés. Has empeorado nuestra situación. Has puesto una espada en mano de los egipcios para matarnos. Imagina a Moisés en ese momento. Obedeció. Fue.
Dijo exactamente lo que Dios le mandó decir. Y el resultado fue que el sufrimiento del pueblo se duplicó. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo mantendrías la fe cuando obedecer parece empeorar las cosas? Moisés volvió a Dios. No con respuestas, sino con preguntas. ¿Por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que vine al faraón para hablar en tu nombre, él ha afligido más a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Y Dios escuchó. Y Dios respondió. No con explicaciones filosóficas. No con un tratado teológico sobre el libre albedrío y el sufrimiento. Sino con una nueva promesa, una promesa que va más allá de la liberación inmediata. Ahora verás lo que haré al faraón. Ahora verás. A veces Dios no explica. A veces simplemente dice, sigue mirando. Sigue confiando. Ahora verás. Y entonces comenzaron las plagas. La Biblia las describe con una precisión casi cinematográfica. Agua convertida en sangre. Ranas cubriendo cada centímetro del país. Piojos surgiendo del propio polvo de la tierra. Moscas en nubes densas. Epidemia entre los animales. Úlceras en los cuerpos humanos. Granizo que destruyó las cosechas. Langostas que consumieron lo que quedó. Tinieblas que podían sentirse, tinieblas tan densas que la Biblia dice que era posible tocarlas. Cada plaga era una respuesta divina a una deidad egipcia. El Nilo era un dios, y Dios lo convirtió en sangre. La rana era una diosa de la fertilidad, y Dios llenó el país de ranas muertas y malolientes. El sol era el dios supremo de Egipto, y Dios apagó la luz por 3 días. Dios no estaba solo liberando a un pueblo. Estaba revelando la verdad más fundamental del universo, no hay otro Dios fuera de él. Y con cada plaga, el faraón endurecía su corazón. La Biblia usa esa expresión varias veces y siempre genera debate. ¿Dios endureció el corazón del faraón, o el faraón endureció su propio corazón? La respuesta, quizás, es que ambas son verdaderas. Hay un principio espiritual profundo aquí. Cuando endureces repetidamente tu corazón ante la voz de Dios, llega un punto en que el endurecimiento se convierte en tu naturaleza. Ya no necesitas elegir resistir, la resistencia ya es quien eres. Esto es una advertencia para todos nosotros. Cada vez que ignoramos una convicción del Espíritu Santo, cada vez que sabemos lo que es correcto y elegimos lo contrario, estamos contribuyendo al endurecimiento de nuestro propio corazón. No esperes para ablandarte. Pero antes de la 10ª plaga, la más devastadora de todas, Dios hizo algo extraordinario. Le dio al pueblo hebreo instrucciones detalladas para una celebración. Una celebración que aún no había ocurrido. Una celebración que festejaba una liberación que todavía no había sucedido. Se llama Pascua. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto. Debía sacrificarlo. Debía cubrir las jambas y el dintel de la puerta con la sangre del cordero. Y luego entrar y quedarse dentro mientras el ángel de la muerte pasaba por Egipto. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. La sangre no era para Dios. Dios sabía quiénes eran los hebreos. La sangre era para los hebreos. Era un acto de fe que se volvía visible, que se volvía real, que se convertía en una elección tangible de confiar en la promesa de Dios. Y aquí la historia bíblica se encuentra con la historia más profunda de toda la humanidad, el cordero que es sacrificado para que otros puedan vivir. La sangre que cubre y protege. La muerte que pasa sobre quienes están bajo la protección de esa sangre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia habla tanto de sangre? Es porque la sangre es vida. Y el derramamiento de sangre inocente en favor del culpable es el corazón de todo lo que la Escritura revela sobre quién es Dios y lo que Dios hace. La Pascua hebrea apuntaba a un cordero que vendría siglos después, sin defecto, sin mancha,
cuya sangre no cubriría solo las jambas de una puerta, sino el corazón de toda persona que eligiera creer. Pero esa es otra historia. Por ahora, volvamos a Egipto. La noche de la 10ª plaga descendió sobre Egipto como una sentencia. Los hebreos estaban dentro de sus casas. El pan no había fermentado, no había tiempo. La carne del cordero se consumía con prisa, con los cintos apretados, con las sandalias en los pies, con los callados en las manos. Estaban listos para partir antes de saber que la orden de salida llegaría. Eso es fe en su forma más pura, prepararse para lo que Dios prometió, antes de verlo suceder. Y entonces, a medianoche, el silencio de Egipto fue partido por un sonido que nunca se había escuchado en esa tierra, el sonido de un luto colectivo. Desde el palacio del faraón hasta la celda del prisionero más humilde, no había casa egipcia que no fuera tocada por la muerte esa noche. El primogénito de cada familia, de cada animal, murió. Y el faraón, el hombre que había dicho quién es el Señor para que yo le obedezca, el hombre que había endurecido su corazón 10 veces, ese hombre se levantó en medio de la noche y mandó llamar a Moisés y a Aarón y dijo las palabras que su orgullo se había negado a pronunciar durante meses. Levantaos y salid de en medio de mi pueblo. Y entonces añadió algo que revela cuánto esa noche había destruido la fortaleza de su corazón, y bendecid también a mí. El hombre más poderoso de la tierra pidiendo bendición al siervo de un Dios que había pasado meses negando. Nunca subestimes el poder de Dios para doblar hasta la rodilla más orgullosa. Y el pueblo salió. 600.000 hombres, más mujeres, más niños. Una estimación de 2 a 3 millones de personas. 2 a 3 millones de personas que la víspera eran esclavos y que en esa madrugada caminaban libres. Imagina esa escena. 2 a 3 millones de personas en movimiento en la oscuridad de la noche, con sus pertenencias a la espalda, con sus hijos en brazos, con sus ancianos siendo cargados por los más jóvenes. El sonido de millones de pies en el desierto. El llanto de los niños mezclado con los salmos que iban siendo cantados por labios que aún temblaban de emoción. Y la Biblia dice que Dios iba delante de ellos. De día, en una columna de nube para guiar el camino. De noche, en una columna de fuego para iluminar las tinieblas. Dios no los envió solos. Fue con ellos. Eso es importante. Porque Dios no solo decreta nuestra liberación desde lo alto de un trono distante. Él desciende. Él va delante. Él camina junto. La columna de nube y la columna de fuego no eran solo fenómenos meteorológicos extraordinarios, eran la manifestación visible de la presencia de Dios acompañando cada paso de su pueblo. Y cuando atraviesas tu desierto, y lo harás, si es que no lo estás atravesando ya, sabe que no existe desierto que recorras sin que Dios vaya delante de ti. La nube de día. El fuego de noche. La presencia que nunca abandona. Pero la libertad rara vez se instala sin conflicto. 3 días después de salir de Egipto, el pueblo hebreo se encontró en un lugar que parecía una trampa. Al frente, el Mar Rojo, un obstáculo imposible. Detrás, los ejércitos del faraón, que había cambiado de opinión y había salido en persecución con sus carros de guerra y su caballería. Imagina el ruido. El trueno de los cascos de los caballos egipcios sacudiendo el suelo. El chirriar de los ejes de los carros de guerra. El grito de los soldados. Y al frente, la vastedad inmóvil del mar. Y el pueblo, ese pueblo que había visto 10 plagas, que había visto al faraón de rodillas, que había salido con riquezas en las manos y libertad en los pies, ese pueblo entró en pánico. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir aquí en el desierto? ¿No te decíamos en Egipto que nos dejara servir a los egipcios? Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Esclavitud familiar versus libertad con riesgo. Es una de las tentaciones más antiguas del alma humana.
La seguridad de la jaula versus la incertidumbre del cielo abierto. Y cuando el miedo golpea con suficiente fuerza, muchas personas eligen la jaula. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Volver a una situación de aprisionamiento porque parecía más segura que lo desconocido de la libertad? Moisés respondió con una de las declaraciones de fe más audaces de toda la historia bíblica. No temáis. Estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Estad firmes. Ved. Estad tranquilos. A veces lo más espiritual que puedes hacer no es actuar. Es detenerte. Es mirar. Es quedarte suficientemente quieto para ver a Dios trabajar. Y entonces Dios le habló a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Marcha. Con el mar al frente y el ejército detrás, Dios dijo, marcha. Y Moisés levantó su cayado. Extendió su mano sobre el mar. Y sucedió algo que desafía toda lógica, toda física, toda experiencia humana, el mar se abrió. Un viento fuerte sopló toda la noche. Y las aguas se separaron. Y había un camino en medio del mar, suelo seco, flanqueado por muros de agua a derecha e izquierda. Las aguas como murallas a su derecha y a su izquierda. 2 a 3 millones de personas cruzaron el mar. En suelo seco. Con paredes de agua a cada lado. Y cuando el último hebreo llegó a la otra orilla y los egipcios intentaron seguir por el mismo camino, las ruedas de sus carros de guerra comenzaron a atascarse. Y Moisés extendió su mano de nuevo sobre el mar. Y las aguas regresaron. Y el ejército más poderoso de la tierra se ahogó en el mismo mar que había dejado pasar al pueblo de Dios. La Biblia dice que ese día el pueblo temió al Señor y creyó en él y en Moisés, su siervo. Temió y creyó. Reverencia y confianza. Esas dos cosas juntas son el corazón de una vida espiritual genuina. Pero la euforia de la liberación tiene fecha de vencimiento cuando el estómago está vacío. 3 días después de cruzar el mar, el pueblo llegó a Mara, y el agua era amarga, imposible de beber. Y murmuraron contra Moisés, ¿qué hemos de beber? La fe que había nacido a orillas del Mar Rojo apenas había durado 72 horas. Esto nos dice algo importante sobre la naturaleza humana y sobre el camino espiritual. La liberación no es el final de la historia. Es el comienzo. Cruzar el mar no garantiza que el desierto será fácil. De hecho, el desierto es donde la fe se vuelve real o se revela superficial. Dios no se ofendió con la sed del pueblo. Le mostró a Moisés un árbol. Moisés lo echó en las aguas. Y las aguas amargas se volvieron dulces. Hay una enseñanza aquí sobre las amarguras de la vida. No toda amargura es solo sufrimiento a soportar. A veces la amargura es el lugar donde Dios quiere mostrar algo que todavía no conoces de Él. El árbol estaba ahí antes de que el pueblo llegara. La sanidad estaba disponible antes de que surgiera el problema. El remedio estaba preparado antes de que apareciera la enfermedad. Dios ve tu mañana mientras tú todavía vives tu hoy. El viaje por el desierto continuó. Más murmuraciones. Más provisiones. Maná del cielo, un pan fino y dulce que aparecía con el rocío de la mañana. Codornices que llegaban al atardecer cubriendo el campamento. Agua brotando de una roca cuando Moisés la golpeó con su cayado. Cada necesidad fue suplida. No siempre de la manera que esperaban. No siempre en el tiempo que querían. Pero siempre. Siempre suplida. Dios no prometió que el desierto sería fácil. Prometió que estaría presente en el desierto. Y hay una enorme diferencia entre las dos cosas. Muchas personas abandonan la fe porque esperaban que Dios hiciera el camino fácil,
y cuando el camino resultó difícil, concluyeron que Dios había fallado o que Dios no existía. Pero el maná no llegaba en forma de banquete. Llegaba en forma de porción diaria. Lo suficiente para hoy. Solo lo suficiente para hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esta oración que Jesús enseñó siglos después resuena con el maná del desierto. No danos para toda la vida. No danos lo suficiente para que nunca volvamos a depender de ti. Sino hoy. El pan de cada día. La dependencia diaria. La humildad cotidiana de reconocer que necesitamos. ¿Qué necesitaría soltar para vivir con la dependencia diaria de Dios? 3 meses después de la salida de Egipto, el pueblo llegó al pie del monte Sinaí. Y Dios descendió sobre el monte. La Biblia describe la escena con palabras que hacen temblar la imaginación, truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte. El sonido de una trompeta muy fuerte. El monte todo humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Y su humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía con gran fuerza. El pueblo se quedó lejos. Con miedo. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés subió al monte. 40 días y 40 noches. Solo. En la presencia de Dios. Recibiendo la ley, los mandamientos, las instrucciones para una nueva manera de vivir. 40 días que eran al mismo tiempo un encuentro místico y una escuela práctica. Pero abajo del monte, algo estaba sucediendo. El pueblo, el mismo pueblo que había visto abrirse el mar, el mismo pueblo que había comido maná del cielo, el mismo pueblo que había visto la columna de nube y la columna de fuego, ese pueblo fue a Aarón y dijo, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No sabemos qué pasó. La incertidumbre. La ansiedad. La ausencia prolongada del líder. El silencio de Dios. Y a Aarón, ese mismo Aarón que había hablado por Moisés, que había visto los milagros, que había estado presente en cada momento de la liberación, a Aarón reunió los aretes de oro del pueblo. Fundió el oro. Formó un becerro. Y dijo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El becerro de oro. Uno de los momentos más devastadores e instructivos de toda la narrativa bíblica. ¿Por qué lo hicieron? No por maldad necesariamente, sino por ansiedad. Por necesidad de algo tangible, visible, controlable. Dios era real, pero Dios era invisible. Dios era poderoso, pero Dios estaba en la cima del monte. El becerro de oro podían verlo. Podían tocarlo. Podían cargarlo. Podían controlarlo. Y ese es el pecado de toda generación humana, no la negación de Dios, sino la sustitución de Dios por algo que podemos controlar. Tus becerros de oro pueden tener formas distintas. Dinero. Estatus. Relaciones. Sustancias. Placer. Control. Cualquier cosa que ocupe el espacio que fue hecho para ser llenado solo por Dios se convierte en un becerro de oro. Y Dios vio. Desde lo alto del monte, en medio de la gloria y el fuego, Dios vio lo que estaba sucediendo abajo. Y le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Qué sacaste? No que yo saqué. Como si, en ese momento de profunda decepción, Dios estuviera distanciando su identidad de ese pueblo. Y entonces dijo algo impactante, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma. Y Moisés intercedió. Moisés, el hombre que había dicho no sé hablar, el hombre que había resistido el llamado, el hombre que había huido al desierto,
Ese hombre se puso de pie delante de Dios e intercedió por el pueblo que acababa de traicionar todo por lo que habían luchado. Oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y la Biblia dice una de las cosas más sorprendentes que jamás se hayan escrito sobre Dios, y el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios escuchó la intercesión de un hombre. Y cambió. Eso nos dice algo fundamental sobre la naturaleza de la oración. No es un ejercicio espiritual para hacernos sentir mejor. Es una conversación real con un Dios que realmente escucha y que realmente responde. La oración importa. Tu voz importa. Cuando intercedes por alguien, por alguna situación, por tu nación, estás haciendo algo que tiene peso en el universo. Ora. Persiste en la oración. No porque Dios necesite ser convencido, sino porque la oración es el canal por el que la voluntad de Dios fluye hacia la realidad que vivimos. Moisés descendió el monte con las tablas de la ley en sus manos. Y cuando vio el becerro y la danza del pueblo, su ira se encendió. Y arrojó las tablas y las quebró al pie del monte. Las tablas que habían sido escritas por el propio dedo de Dios. Rotas. En el suelo. A los pies del monte donde Dios había descendido. Hay momentos en el liderazgo, en la vida, en la fe, en que la realidad que encontramos cuando bajamos del monte es tan distante de la gloria que encontramos en lo alto, que algo dentro de nosotros se rompe junto con las tablas. Moisés fue al campamento y llamó a todos los que estaban del lado del Señor. Los levitas respondieron. Y ese día costó al pueblo 3,000 vidas, las vidas de quienes eligieron, incluso en el momento de la confrontación, la rebeldía en lugar del arrepentimiento. Las consecuencias del pecado son reales. La misericordia de Dios es real. Y las dos realidades coexisten sin anularse. Moisés volvió al Señor. Y dijo las palabras más extraordinarias de toda su jornada: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Bórrame. Prefiero ser borrado junto a mi pueblo que ser salvo sin ellos. Esa es la marca de un verdadero intercesor. No alguien que ora por el pueblo desde una distancia segura, sino alguien que se coloca entre Dios y el pueblo, dispuesto a perderlo todo para que el pueblo sea salvo. Siglos después, otro hombre diría palabras parecidas: desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Era Pablo. Y antes de Pablo, era Moisés. Y antes de Moisés, era un principio eterno: el amor que se sacrifica por el otro no es solo un ideal poético. Es el corazón de la redención. Y entonces sucedió algo que muy pocas personas en la historia de la humanidad han experimentado. Moisés le pidió a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios respondió: haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y luego dijo: pero mi rostro no podrás verlo, porque no me verá hombre y vivirá. Dios puso a Moisés en una grieta de la roca. Lo cubrió con su mano mientras pasaba. Y luego retiró la mano. Y Moisés vio las espaldas de Dios. Las espaldas de Dios. La retaguardia de la divinidad. Y aún eso, aún esa visión parcial, esa revelación incompleta, esa fracción de la gloria divina, fue suficiente para que el rostro de Moisés resplandeciera. Resplandeciera tanto que el pueblo no podía mirarlo directamente sin que él cubriera su rostro con un velo. Una visión de las espaldas de Dios fue suficiente para hacer resplandecer a un hombre. Piensa en lo que sucedería si realmente buscaras la presencia de Dios. No sus bendiciones.
No sus respuestas. No sus milagros. Sino él mismo. El propio Dios. Y el viaje continuó. 40 años en el desierto. 40 años porque un pueblo que había sido liberado de Egipto todavía cargaba dentro de sí la mentalidad del esclavo. Puedes sacar al pueblo de Egipto en una noche. Pero sacar a Egipto del pueblo lleva una generación. Es un principio que resuena profundamente en la experiencia humana. La liberación externa ocurre en un momento. La transformación interna ocurre a lo largo de toda una vida. Puedes liberarte de una dependencia en un día y pasar años renovándote en tu manera de pensar. Puedes salir de una relación destructiva en una semana y llevar años desaprendiendo los patrones que ella creó. La liberación es un punto de partida, no un punto de llegada. Y el desierto es el espacio entre los dos. 40 años de maná. 40 años de nube y fuego. 40 años aprendiendo lo que significa depender de Dios. 40 años de funerales para una generación que no supo recibir la libertad que le habían dado. Y 40 años de nacimientos, una nueva generación, nacida en el desierto, que no había visto Egipto y que por lo tanto no cargaba dentro de sí el recuerdo de la esclavitud. La tierra prometida esperaba en el horizonte. No para quienes habían salido de Egipto, con excepción de Caleb y Josué, los dos que habían confiado cuando todos los demás retrocedieron. La tierra prometida esperaba a la siguiente generación. A veces la promesa que siembras con tus lágrimas será cosechada por tus hijos. Y eso no es fracaso. Es fidelidad intergeneracional. Y Moisés llegó al final de su jornada. 120 años. Un hombre que había sido príncipe y pastor y profeta y libertador y legislador e intercesor. Un hombre cuya vida había sido una columna de nube para un pueblo perdido en el desierto del tiempo. Al final, Dios lo llevó a la cima del monte Nebo. Y desde allí, Moisés vio la tierra prometida. Vio toda la extensión de esa tierra que fluía con leche y miel. Vio las montañas y los valles y los ríos. Vio el sueño que había cargado en el corazón durante 40 años. Y no entró. Por causa de un momento de desobediencia, por causa de un momento en que Moisés había golpeado la roca en lugar de hablarle, por causa de un instante en que su ira había eclipsado su obediencia, Moisés vio la tierra prometida desde lo alto de un monte y no cruzó la frontera. Eso duele. Es profundamente humano. Y es profundamente espiritual. Los límites que encontramos no borran la grandeza de lo que hicimos. La tierra prometida que Moisés vio desde lo alto del monte seguía siendo la tierra prometida. Y el pueblo que él había liberado, guiado, defendido e intercedido, ese pueblo estaba a punto de entrar. Moisés no entró en la tierra prometida. Pero la tierra prometida nunca habría existido sin Moisés. Tu papel importa. Aunque no veas el final de la historia. Aunque otra persona coseche lo que tú sembraste. Aunque pases toda una vida preparando el camino para alguien que vendrá después de ti. La fidelidad al llamado importa. Independientemente del resultado. Y Moisés murió allí, en la tierra de Moab. Y el Señor lo sepultó. Y nadie sabe hasta hoy dónde está su sepulcro. El propio Dios sepultó a Moisés. ¿Quién puede imaginar ese funeral? El Creador del universo, en algún lugar en las montañas de Moab, cuidando el cuerpo de su siervo. Hay algo inmensamente bello en esa imagen. Toda la vida de Moisés, desde la cestita en el Nilo hasta la cima del monte Nebo, estuvo en manos de Dios. Y al final, incluso su descanso fue provisto por aquel que lo había llamado, equipado, acompañado y amado. Y ahora, después de todo este viaje, necesito preguntarte algo. ¿Te reconociste en algún personaje de esta historia? Quizás eres el bebé en la cestita. Abandonado en las aguas de la incertidumbre, pero siendo guiado por una mano que no puedes ver.
Quizás eres Moisés en el desierto, 40 años de silencio, de aparente olvido, de preguntas sin respuesta, esperando una zarza que aún no ha prendido fuego. Quizás eres el pueblo hebreo, a orillas del mar, con el enemigo detrás y lo imposible al frente, queriendo correr de vuelta a la esclavitud familiar porque parece más segura que la libertad desconocida. Quizás eres el pueblo bailando alrededor del becerro de oro, no porque seas malo, sino porque estás ansioso, porque el silencio de Dios duró demasiado, porque necesitabas algo tangible para sostener. O quizás eres Moisés en el monte Nebo, viendo la tierra prometida de lejos, sabiendo que otros entrarán donde tú no puedes, aprendiendo a confiar que tu parte en la historia fue real e importante aunque no sea el capítulo final. ¿Dónde estás en este viaje? Esto es lo que el Éxodo nos dice sobre Dios. Él ve. Cuando sufres en silencio, cuando nadie más se da cuenta, cuando el peso parece invisible para todos los que te rodean, Dios ve. Él oye. Tus oraciones no suben hasta el techo y caen de vuelta. Llegan. Cada una de ellas. Incluso las que oraste sin palabras. Incluso las que lloraste sin poder articular. Dios oye. Él conoce. No solo tu situación, sino a ti. Tus dolores. Tus miedos. Tus vergüenzas. Tus esperanzas más escondidas. Dios conoce. Él desciende. No administra tu liberación desde lejos, desde un trono distante. Él viene. Él aparece en zarzas que prenden fuego. En columnas de nube. En pan que cae del cielo. En mares que se abren. Y en la persona de Jesucristo, descendió de una manera que nunca había descendido antes, habitando entre nosotros, sintiendo lo que sentimos, cargando lo que no podemos cargar. Y Él libera. No siempre de la manera que esperamos. No siempre en el tiempo que queremos. Pero libera. Porque la liberación es quien Él es, no solo lo que Él hace. ¿Estás ansioso? El desierto de la ansiedad es real. El ruido que no para. Los pensamientos que giran. El insomnio. El pecho apretado. Pero hay maná para eso. Hay pan del cielo disponible diariamente. Y la invitación del Éxodo para ti es, no intentes acumular el maná. Recibe lo suficiente para hoy. Confía en que mañana volverá. No os afanéis por ninguna cosa, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Tienes miedo? El pueblo hebreo tenía miedo a orillas del mar. Y Dios no les dijo que no sintieran miedo. Les dijo, estad firmes. El miedo puede estar presente mientras das el paso. El coraje no es ausencia de miedo. Es el paso dado a pesar del miedo. ¿Estás sin propósito? Moisés a los 80 años, pastor de ovejas en el desierto, había decretado para sí mismo que su momento ya había pasado. Se había conformado con la insignificancia. Y Dios apareció en una zarza en llamas y dijo, todavía no. El llamado no vence con la edad. El propósito no tiene fecha de caducidad. No es demasiado tarde. ¿Estás tomando decisiones difíciles? Todo el Éxodo fue una serie de decisiones imposibles. Soltar la cestita en el río. Regresar a Egipto. Levantar el cayado ante el mar. Subir el monte. Interceder cuando todo se había derrumbado. Cada decisión fue tomada en fe, no en certeza. La fe no es saber que va a salir bien. Es elegir confiar en quien tiene el control. Hay un río que fluye a lo largo de toda la historia del Éxodo. No es el Nilo, aunque el Nilo es donde la historia comienza. Es el río de la presencia de Dios.
Fluye en las entrañas de toda la narrativa. Aparece en el llanto de un bebé en la cesta de juncos. En las llamas de una zarza que no se consume. En el sonido de una voz que llama por nombre. En el rugido de las olas que se cierran sobre los enemigos. En el silencio que cae cuando el pan del cielo reposa en el suelo por la mañana. En la brisa que Moisés sintió cuando las espaldas de Dios pasaron junto a él. Ese río también fluye en tu vida. Quizás no lo ves. Quizás corre bajo un suelo que parece seco. Pero está ahí. Y todo lo que el Éxodo te pide es lo mismo que le pidió a Moisés: vuélvete para ver. Presta atención. La zarza puede estar ardiendo ahí mismo, a un lado del camino de tu día ordinario. Lo extraordinario de Dios frecuentemente se manifiesta en lo ordinario de nuestro cotidiano. Pero necesitamos estar suficientemente presentes para darnos cuenta. Antes de terminar, quiero que hagas algo. Piensa en un Egipto en tu vida. No necesariamente un lugar físico, sino una situación de aprisionamiento. Una dependencia. Un patrón de pensamiento. Una relación que sofoca. Un miedo que controla. Un pasado que no suelta. Ahora piensa en el mar rojo que tienes al frente. Ese obstáculo que parece imposible. Esa situación que no tiene salida visible. Y ahora escucha. No la voz del miedo. No la voz del pánico. No la voz de quienes gritan detrás de ti queriendo que vuelvas al Egipto. Escucha una voz que desde hace milenios resuena desde lo alto de un monte, que vino en un bebé en un pesebre, que resuena todavía hoy en cada corazón que se abre para oírla. He visto. He oído. Conozco. Y vine. Dios está aquí. No solo en tu teología. No solo en tus momentos de devoción. Sino aquí. En esta situación específica. En este dolor específico. En este miedo específico. Y Él dice: marcha. Levántate. Extiende la mano. No porque el camino esté claro, sino porque yo iré delante de ti. Si esta historia tocó algo dentro de ti hoy, si te reconociste en Moisés, o en el pueblo, o en cualquier personaje de este viaje extraordinario, quiero invitarte a hacer algo sencillo. Habla con Dios. Ahora. No con palabras perfectas. No con la teología correcta. Solo con honestidad. Dile dónde estás. Dile el nombre de tu Egipto. Dile lo que ves al frente. Y luego quédate en silencio por un momento. Porque Dios responde. No siempre con la voz que esperamos. Pero responde. Y si nunca lo has hecho antes, si nunca te volviste para ver la zarza en llamas, si nunca respondiste heme aquí cuando Dios llamó, hoy puede ser el día. No existe momento más oportuno que el momento en que el corazón está abierto. No necesitas tenerlo todo resuelto. Moisés no lo tenía. No necesitas tener todas las respuestas. Moisés no las tenía. No necesitas ser elocuente. Moisés no lo era. Solo necesitas decir: Señor, heme aquí. Oremos juntos. Señor, como Moisés ante la zarza, hoy nos volvemos para ver. Vemos tu presencia en medio de lo que parece imposible. Vemos tu fuego que ilumina sin consumir. Y decimos: heme aquí. Señor, te pedimos que veas, así como viste el sufrimiento de tu pueblo en Egipto. Ve nuestro Egipto. Ve lo que nos aprisiona. Ve el peso que cargamos en silencio. Oye nuestro clamor, incluso cuando no tenemos palabras. Incluso cuando la oración es solo un suspiro. Incluso cuando el único sonido que podemos hacer es el llanto de un bebé en una cestita en el río. Conoce nuestros dolores, los que declaramos y los que escondemos. Los que tienen sentido y los que parecen absurdos. Conoce cada uno. Y desciende,
como descendiste sobre el Sinaí en fuego, como descendiste a Egipto para liberar, como descendiste al mundo en carne humana. Desciende sobre esta vida. Desciende sobre esta situación. Desciende sobre este corazón que hoy, finalmente, decidió volverse para ver. Gracias porque tú eres el Dios que ve. El Dios que oye. El Dios que conoce. El Dios que desciende. Gracias porque nuestro éxodo no terminó en Moisés. Llegó a su clímax en Jesús, el Cordero sin defecto, la sangre que cubre la entrada de nuestro corazón, la muerte que pasó sobre nosotros para que pudiéramos vivir. Aquí estamos. Listos para marchar. Confiando en ti para abrir el camino en el mar que tenemos al frente. Amén. La historia del Éxodo no terminó hace 3000 años. Continúa. En cada vida que elige volverse para ver la zarza. En cada corazón que responde heme aquí cuando Dios llama. En cada persona que, a orillas de su mar imposible, elige levantar el cayado en lugar de retroceder. El mismo Dios que habló a Moisés habla hoy. Con la misma presencia. Con la misma certeza. Con el mismo amor que no se rindió con un pueblo que había construido un becerro de oro al pie del monte donde él había descendido. Ese Dios no se rinde contigo. Ese es el Dios del Éxodo. Y Él es tuyo.